Bueno, buenas tardes, Hanukkah Sameach. La semana pasada empezamos a hablar del tema de Hanukkah y expusimos aquí una pregunta acerca de cuál es el motivo que los pueblos en algunas épocas o en muchas épocas han perseguido la religión nuestra. O sea, que siempre nos odian. Esto es algo que sabemos, Alajá, Biadúa, Isab, Sonel y Jacob. Pero hemos hablado de que hay dos tipos de persecuciones contra Am Israel. Uno que es físico y el otro que es espiritual. Y Hanukkah es el tiempo de hablar de la persecución espiritual, ya que el propósito de los Yevanim era a que Am Israel dejara de cumplir con sus leyes, con sus mitzvot. Y hemos buscado cuál sería la razón. Vimos la semana pasada un camino para entender este asunto. Se podía definir en dos palabras: Sinat Ma'ala, el odio hacia el nivel superior, hacia el nivel espiritual más elevado, que odia obviamente el que está en nivel más bajo. Y esto es lo que les molesta. Hoy vamos a ver, Bezrat Hashem, otro camino para contestar la misma pregunta. También tiene que ver con la parashá de Vayeshev, que es la parashá de la semana pasada, que siempre se lee junto con Hanukkah. No vamos a tratar hoy en especial la parashá de la semana, Parashat Miketz, porque por el Inyanei de Yomá, por el tema actual del día de Hanukkah, vamos a enfocar en este tema de Hanukkah, y la relación más que nada va a ser con la parashá de Vayeshev. El origen de los Gzerot Shmad, se llaman Gzerot Shmad, aquellos decretos que vienen contra la religión, está en un midrash acerca de Parashat Vaishlach, acerca de la historia de la pelea que tuvo Jacob con el ángel de Isab. Ahí dice el pasuk, se acordarán, Vayar ki lo yachol lo vaiga bekaf yerejo, cuando vio el ángel que no puede vencer a Jacob, lo lastimó en su nervio asiático, llaman, y Kaf Yerejo, bueno, no sé exactamente qué tendón es o qué nervio es, pero lo lastimó de manera que quedó cojeando, Ok. Vienen nuestros sabios en el Midrash y dicen, cuando la Torah habla de que le lastimó Bekaf Yerejo, dice el Midrash, Shepagá bedorotav, lastimó las generaciones futuras, las cuales iban a salir de Jacob. Sigue el Midrash explicando, Nagá betzadikim betzidkaniyot she'atidim la'amod mimenu, ve'eize zed dorosh shel shmad. O sea, lastimó a Jacob en cuanto a las generaciones futuras, donde iban a llegar generaciones de shmad. Shmad es cuando persiguen a Am Israel con un propósito de anular nuestra religión, a que Am Israel dejara de vivir como debe de ser. ¿Cómo? Sí, y el Midrash sigue, dice, Nagab tzadikim betzidkaniyot, se lastimó a los tzadikim y a los tzadkaniyot, she'atidim la'amod mimenu, que en el futuro iban a salir de Jacob. ¿En cuál generación, dice el Midrash? En la generación del Shmad, Dorosh el Shmad. Realmente habían varias generaciones de Shmad en nuestra historia, como la generación en la época de las cruzadas, época de la Inquisición, en la época de los griegos, hay varios Dorot de Shmad, o sea, donde Shmad que vienen a obligar al Yehudí, pero exterminio espiritual. Shmad, en la terminología de nuestros sabios, se refiere siempre a una persecución espiritual contra la religión, no físico, no como Amán, que iba a aniquilar físicamente a Am Israel, sino cuando vienen a eliminar a la religión judía, donde obligan a los Yehudim, como la época de la Inquisición, donde aquel que no era fiel a la religión de ellos se iba al fuego, pero aquel que aceptaba ir a la iglesia cada domingo y ser fiel a su religión, lo dejaban vivo. Eso se llama Shmad. El Zohar agrega y dice, Shenagá betamchin de Oraita, lastimó a aquellos que apoyan al estudio de la Torah, al cumplimiento del estudio de la Torah.
quisiéramos entender cuál es la relación entre la herida que le hizo el malaj a Jacob, por un lado, los Tomhei Torah por el otro lado, los que apoyan a la Torah, y el Dor, la generación del Shmad, por el tercer lado, o sea, el triángulo aquí que une estas tres cosas. Vamos a dejar a un lado este asunto y vamos a seguir. Ahora vamos a llegar a Hanukkah, el Rambam, en el Ilhot Hanukkah. Dice lo siguiente. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא מאוד, עד מאוד. La mitzvah de Hanukkah es una mitzvah muy querida, dice Rambam. No es una expresión común. Tenemos muchos mitzvot muy graves, o sea, muy importantes en el judaísmo, de Oraita, Shabbat, Kashrut, Taharat HaMishpacha. Y no dice Rambam esta expresión de una mitzvah Chaviva ad meod, muy querida. Vetzarich adam leizaer ba. Tiene mucho que cuidar la persona, cumplir esta mitzvah con mucha precisión. Kedei leodia hanes, para publicar el milagro, ulosif beshevach aquel, y incrementar la alabanza a Dios, veodayalo, y el agradecimiento a él, al anisim she'asa lanu, por los milagros que nos hizo. Afilo en la yochal, en la minatzedakah, si aún que sea una persona que no tiene ni siquiera para comer, vive de tzedakah, shoel o mocher ksuto, tiene que vender su ropa, si es que no tiene otra manera de conseguir velas o aceite, velokeach shemen veneirot umadlik. Tan querida, tan apreciada es esta mitzvah de Hanukkah. Y, de hecho, ustedes saben que la mitzvah de Hanukkah se puede cumplir en varios grados. O sea, hay la mitzvah básica que es prender una sola vela cada una de las noches de Hanukkah. Cumplió uno la mitzvah básicamente. Luego hay una forma de cumplirla de manera que se llama mehadrin, con una mitzvah embellecida, donde no se prende cada noche una vela, sino cada noche se aumenta una vela más, como hacemos la primera noche una vela, la segunda dos, etcétera, hasta llegar a 8 velas en la octava noche. Esto se llama mehadrin. Y hay una mitzvah mehadrin, mina mehadrin, donde no tan solo se agrega cada noche una vela, sino cada uno de los miembros de la familia prende sus propias velas. Eso es mehadrin, mina mehadrin. Esposa los acostumbra que no. Los faradim no, ashkenazim sí. Eso es mehadrin, mina mehadrin. Ahora, sí. Hasta el hombre y la mujer, cuando están... Esposa se acostumbra que no, que esposa y esposo es una unidad. Ishtoke gufo, no son dos personas, es una persona. Pero todos los demás, que cada quien es una persona por separado, tiene que aprender. Ahora, no existe ninguna otra mitzvah, ni de Oraita ni de Rabbanán, que Shulchan Aruch o Rambam, libros de Halajá, insisten en decir cómo se cumplió la mitzvah, mehadrin, mina mehadrin, o mehadrin. Dice cuál es la mitzvah. Ahora, si tú quieres embellecerla, ya es tu iniciativa. Hay una mitzvah en general de embellecer los mitzvot. Ze, Livan, Veu, dicen nuestros sabios en la Gemara, Itnahel efanav mitzvot. Todas las mitzvot que haces, tienes de intentar de hacerlas de manera embellecida. Así dice la Gemara, cuando haces sukkah, tienes que ver que la sukkah sea bonita. Compras lulav, tienes que ver que sea bonito. Compras talit, que sea un talit bonito, no una bufandita ahí que apenas se ve. Compras tfilín, que sea unos tfilín bonitos, que tienen cuerpo, peso, que están fuertes, bien hechos, no estos ligeritos, etcétera, etcétera. Pero es una manera general para todos los mitzvot. No hay una especificación en la halajá sobre cada mitzvah en particular, cómo debes de cumplir de manera embellecida.
Además, esto se lo deja la halajá para el libre albedrío de uno, que uno decida qué tan elevado quiere hacer en cumplir sus mitzvot, para que sea su mérito. Pero aquí en Hanukkah la halajá insiste que lo correcto y lo mejor y lo que se debe de hacer es hacerlo de manera embellecida, a pesar de que cumpliéndolo con una vela por toda la familia cada noche, también se cumple la mitzvah. Vamos a verlo adentro. ¿Kama narot umadlik beChanukkah? Pregunta Ramba. Dice así, mitzvata, la mitzvah, shiye kol bayit u bayit madlik ner echad. Que en cada casa se prenda una vela. בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. No importa si son pocas personas o muchas personas los miembros de esta familia. והמהדרת המצווה, no encontramos ninguna otra mitzvah que dice ahora el que quiere hacerlo behidur, מדליק נרות כמניין אנשי הבית, que se prende de acuerdo a la cantidad de miembros de la familia. נר לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים. Vela por cada uno de la familia, tanto hombres como mujeres. El que quiere ser más todavía, con más belleza la mitzvah, ועושה מצווה מן המובחר, y quiere hacer la mitzvah de la mejor manera, מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון, ומוסיף ועולה בכל לילה ולילה נר אחד. Prende por cada uno de los miembros de la familia, vela agregada cada noche. O sea, la primera noche, si son 10 personas en la familia, 10 velas, en la segunda noche son 20 velas, en la tercera 30, etc. Yo pensé que había una cantidad de Exacta, sí. La primera noche una, la segunda dos, pero la mejor manera por cada uno y uno, lo mismo. O sea, se repite. Sí, esto es. Sí, sí. Pero vemos aquí un trato especial a la mitzvah de Hanukkah que no encontramos en ninguna otra mitzvah. Ninguna mitzvah encontramos una expresión así en los libros de halajá. Decir mitzvah chavivad meot y insistir en la halajá de que esta mitzvah se cumpla de la manera embellecida. Por ejemplo, también las velas de Shabbat se puede cumplir con velas de cera y se puede cumplir con aceite de olivo, digamos, que es más elevado. Pero no parece en Shulchan Aruch como una halajá que si quieres hacerlo beidur, haz así. Bueno, hay que entender. está acostumbrado por 30 o 40 años de prenderla con velas y eso no le va nunca. La clave para entender todos estos asuntos está en Parashat Vayeshev, la famosa historia de Yehudá, cuando tuvo el incidente o el asunto con Tamar, la famosa historia donde Tamar se disfrazó. ¿Sí conocen la historia o que la repetimos? La nuera que estaba casada con un hijo y no tuvo hijos, con el otro hijo ya esperaba al tercero y no se la daba a Yehudá, se disfrazó de una mujer que se dedica a seducir a los hombres, a seducción, se sedujo a Yehudá, tuvo relaciones con ella y ella le dio, ella le tomó unas prendas para poder garantizar el pago de ella. Y luego se embarazó de él y mandó a decir a la persona a la cual pertenecen estos y estos objetos, estoy embarazada. Cuenta la Torá, ¿cómo? La Metjeta de Festa. Sí, ahí es donde comienza, pero yo quiero llegar al final de la historia. Cuenta la Torá y dice así. Vayakar Yehuda, versículo Lametchet, pasuk Chavav. Vayakar Yehuda, reconoció Yehuda, vayomer tzadka mimeni, ki al ken lo netati le sheila bni velo yasaf od ledata. Reconoció Yehuda y dijo, tiene ella la razón, yo soy el culpable, y reconoció
ante todo el mundo que él estuvo involucrado en esto. Ahora imagínense para Yehudá qué vergüenza para él reconocer que él estuvo metido en un asunto como de este tipo. ¿Qué pudo haber hecho Yehudá? Pudo haber ignorado todo ese asunto. Ella dice que para la persona que le pertenece, pero no se sabe exactamente quién es. De aquí aprenden nuestros sabios, Mutav Adam yapil atzmo lekivshan ha'esh, ve'al yevayesh et pnei javero. También ella pudo haber dicho, o sea, de los dos lados, porque también ella pudo haber dicho el nombre de la persona, se lo señalará directamente. No dijo, nada más dijo, sí, ella estaba, porque la iban a matar, porque Yehudá dijo, Otziú a Betisaref, o sea, le decretó, como él era el juez, decretó pena de muerte quemándola, y ella nada más le dijo a él, le mandó a decir a él, a la persona al cual pertenecen estos objetos, de él estoy embarazada, sin avisar al público que era Yehudá. Entonces, por su lado, vemos la capacidad, la disposición de entrar a fuego y no avergonzar a Yehudá, pero por otro lado, Yehudá, en la fuerza de reconocer la verdad, a pesar de que esto tiene un precio muy, muy alto. Eso se llama Koach HaOdah, la fuerza del reconocer. Yehudá se llama Yehudá por esto. O sea, no hay aquí casualidades, no hay coincidencias. Cuando Lea le llama Yehudá, dice Apam Odet Hashem, que la razón por la cual le llama Yehudá es porque le está agradeciendo a Dios. Entonces, este agradecimiento es parte de la esencia de Yehudá, está en su nombre. Y agradecimiento y reconocimiento es exactamente la misma raíz tienen, porque no hay agradecimiento si no hay antes reconocimiento. Si yo no reconozco que alguien me hizo tal favor, entonces nunca le voy a agradecer. Para que yo le agradezca a alguien, primero tengo que reconocer de que realmente le debo algo, que realmente él es el responsable de lo que yo tengo. Por eso es la misma palabra en hebreo, leodot. Leodot es la misma palabra, se usa para reconocer y para agradecer, porque los dos vienen de la misma raíz. Si yo no reconozco que gracias al favor de fulano yo pude llegar a esto y a esto, jamás le voy a reconocer. El agradecimiento y reconocimiento es la misma familia. Y esto es la fuerza de Yehudá. Yehudá tiene la fuerza de reconocer la verdad, a pesar de que esto tiene un precio altísimo, que es la vergüenza, y la vergüenza es peor, acabamos de ver que vergüenza es peor que meterse al fuego. Porque dicen los sabios, si tienes la oportunidad de no avergonzar a otro, aunque te cueste la vida y tienes que entrar al fuego, tienes que hacerlo, quiere decir que la vergüenza es peor que entrar al fuego, porque si no sería peor, entonces ¿por qué hay que preferir entrar al fuego y no avergonzar al otro? Sí. Entonces no tiene caso, o sea, es pagar un precio que es más alto de lo que se gana, lo que se logra. Si es que se logra no avanzar al otro con el precio de entrar al fuego, y esto es lo correcto, que decir que la vergüenza es peor. Sí, mucha gente cree que Gehinnom es fuego, pero es realmente algo peor que el fuego. Es la vergüenza que vamos a tener ante la realidad que nos ante la verdad de lo que éramos nosotros, donde no habrá manera de escaparse. Aquí, en este mundo, podemos ser payasos donde actuamos todo el tiempo y la verdad la escondemos y nos parecemos como gente muy honrada, muy apreciada, muy honorable, cuando a veces no es así. Es porque estamos en Olam HaSheker, pero en Olam HaEmet, ahí la verdad es tajante, limpia, no hay manera de esconder nada. Entonces ahí es donde la vergüenza, cuando uno le van a enseñar todo lo que es realmente, va a ser peor que el fuego. Esto es el verdadero Gehinnom. Viene la Gemara en Masejet Baba Kama y dice así: así dijo Moshe Rabbeinu antes de morir, cuando bendijo a cada uno y una de las tribus de Israel. Le dijo: Yehiru ben Baal Yamot, vivirá Reuben, no va a morir. Y todo esto, ¿por qué? Vezot le Yehudá. ¿Gracias a quién? Gracias a Yehudá. Dice la Gemara: Kolotam Shanim, Shayu Israel Bamidbar, todos estos años que Am Israel anduvo en el desierto,
היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון. Los huesos de Yehudá estaban en un ataúd, pero no deformados, o sea, no estaban unidos. Hasta que Moshe pidió rachamim por él. אמר לפניו, ריבונו של עולם, dijo Moshe Rabbeinu, ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שהודה על שבלבל יצועי אביו? ¿Quién es el que provocó a que Rubén reconozca de que él hizo el pecado de quitar la cama de Jacob de la casa de Bilá? Gracias a quién reconoció Rubén y hizo chuvá por este pecado, gracias a Yehudá. Entonces es un mérito tan grande que tiene Yehudá, debes de tener misericordia sobre él y arreglar su cuerpo, por lo menos que pueda llegar al Kever Israel como debe de ser. Vezot le Yehudá, miyad shama Hashem kol Yehudá, dice la Gemara. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu dijo esto, Dios escuchó y arregló que el cuerpo de Yehudá se formara de nuevo como debe de ser. De este Midrash vemos que el mérito principal de Yehudá es el cuando él reconoció a Tamar, que ella tiene la verdad, el mérito mayor en esto es el hecho que él con esto provocó y permitió a que Rubén reconozca su pecado. Cabe la pregunta, dos preguntas. Uno, y el mérito de su propio reconocimiento, ¿dónde está? ¿Por qué Moshe Rabbeinu tiene que hablar de que Yehudá, gracias a él, Rubén llegó a reconocer y hacer chuvá por su pecado? ¿Y dónde está el mérito del amigo reconocimiento de Yehudá que le costó en una vergüenza terrible? Esto no merece. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si Rubén hizo chuvá antes de que Yehudá reconozca, ¿cómo que Yehudá es el que provocó el reconocimiento de Rubén? Si dicen nuestros sabios que cuando vendieron a Yosef, Rubén no estuvo ahí porque fue a hacer chuvá, y cuando Rubén regresó encontró que el pozo estaba vacío. ¿De dónde vino? Vino de hacer chuvá. Entonces, ¿cómo es que Yehudá es el que provocó el reconocimiento de Rubén si lo de Yehudá sucede después de que venden a Yosef? Entonces no hay orden aquí cronológico, no coincide con lo que dice la Gemara, ¿sí? Entonces, sobre la segunda pregunta, la que acabamos de preguntar, Tosfot ahí la pregunta, ahí mismo en la Gemara, y Tosfot contesta de que sí es cierto que Rubén hizo chuvá y reconoció su pecado, pero antes de la venta de Yosef, pero esto lo hizo de manera privada. Se separó de todos y fue a hacer chuvá, pero no lo hizo en frente del público. Y esto es otra historia. No es lo mismo reconocer entre uno y Dios y reconocerlo ante los demás. Reconocer solo también es un proceso bastante difícil. Reconocer que estabas equivocado y hacer chuvá. Nadie lo menosprecia a este gran esfuerzo y al gran mérito de reconocer errores y aceptarlos y hacer chuvá por ellos. Pero el mérito mayor es cuando uno reconoce todavía frente a otros. Esto ya es algo que realmente es una valentía, se necesita. Rubén reconoció antes de la venta de Yosef su error, pero de manera privada. Pero en público lo hizo solamente después de que vio que Yehudá, o sea, la valentía primaria la tuvo Yehudá de reconocer frente a todos, decir Tzadkam Mimeni Tamar. Cuando Rubén vio la fuerza de Yehudá de hacer esto, aprendió de él y lo hizo también. Y esto lo hizo en base de Yehudá. Y esto se le reconoce a Yehudá como un mérito enorme. El hecho que él, a través de su actitud, se hizo a que Rubén también hiciera lo mismo y que reconociera su pecado ante los demás. No tenemos obligación de hacerlo nosotros. Saben ustedes que en Yom Kippur, por ejemplo, cuando decimos Al-Het, a propósito decimos todos el mismo texto. ¿Para qué? Para que no tengamos que reconocer en público nuestros pecados. No hay obligación de hacerlo. De hecho, no es recomendado hoy en día. Pero si pudiéramos llegar a este nivel, entonces sí sería un mérito muy grande. ¿Por qué no estamos en nivel hoy en día para esto? No, que va a confesar sus pecados particulares en forma pública, no, hoy no. Bueno, cabe la pregunta todavía. Entonces la segunda pregunta se respondió. Pero la primera pregunta,
¿Por qué el mérito de él mismo, de su reconocimiento, no se toma en cuenta? Se toma en cuenta el hecho que él provocó el reconocimiento de Rubén. Sobre esto contesta Rabbi Eliyahu Lapian en su libro Lev Eliyahu lo siguiente. Dice así: אף על פי שעצם מעשה ההודעה של יהודה, a pesar de que el mismo acto de reconocimiento de Yehudá היה נורא לי מאוד, era algo tremendo, והייסורים הקשים ביותר היא הבושה, y los sufrimientos más duros es la vergüenza, más que cualquier otro sufrimiento. Ningún sufrimiento físico se puede comparar con lo que es la vergüenza. Cuando ante todo se descubre la falta de un kayadua, así dice. Esto todo el mundo lo sabe. אבל בכל זאת, לא הועילה לו דעתו להצילו מנידויו. Con todo esto, no le ayudó a Yehudá el hecho que él había reconocido ante todo el mundo que Tamar es la que tenía razón. No fue suficiente mérito para que se salvara su cuerpo y se vuelva a formar en la ataúd cuando estaban en el desierto. ונשארו עצמותיו מגולגלים בארון. No suficiente para... o sea, el pecado, sí, pero también cometió errores grandes y esto fue la causa de este pecado, de este castigo, de que sus huesos no estén, ¿cómo se dice? ¿Formados? Ordenados. Y ya estaban megulgalim barón, pero por un mérito sí se logró perdonarlo, ya arreglar su cuerpo. ¿Cuál fue? Ashpa'ato da'ato al ajerí, pero la influencia que su acto tuvo sobre otros, la influencia positiva de hacer de que Rubén también hiciera esto sí fue ya por fin lo que era el mérito que le permitió ya que se termine el castigo. שגרם בזה שגם ראובן יודה ברבים, זה הועיל להצילו מכל צרת נידויו, והרי לפנינו מה גדול, dice Rav Lapian, הרי לפנינו, de aquí aprendemos, מה גדול, qué tan grande, כוח המשפיע על אחרים לעשות טוב. qué grandeza o qué grande es el acto de aquel que no solamente lo lleva a él a un nivel, sino que logra también a tener influencia para que los demás también. Sí, sí. Cuando uno hace teshuvá, hasta los averot se vuelven, o sea, todo eso se borra, la sí. borra. Sí, pero con todo lo que borra, primero hay que saber, hay varios grados de pecados. Y no todos son iguales. Hay pecados que con pura chuvá se borran. Hay algunos que requieren chuvá y Yom Kippur. Hay otros que requieren chuvá, Yom Kippur y sufrimientos. Y hay otros que requieren chuvá, Yom Kippur, sufrimientos y la muerte. Y hay otros que después de la muerte también sigue uno sufriendo hasta que se limpie. Y aquí hubo un castigo que Dios, no importa ahora por qué, que Dios le asignó a Yehudá. Y Moshe Rabbeinu estuvo pidiendo misericordia para él. Y logró que se termine su castigo, pero solamente cuando se mencionó el mérito de Judá de haber haber influenciado sobre Rubén para que él también reconociera su pecado en público como lo hizo Judá. Fue más grande el mérito de haber influenciado sobre Rubén que el mérito propio de su propio reconocimiento. Vamos a llegar a Hanukkah ahora. Ahora hay que entender por qué esto es tan importante. La fuerza de influenciar sobre los otros tiene más todavía de lo que uno mismo hace. Dice Rav Dessler así. Dice Rav Dessler que el propósito de Am Israel, el tafkid de Am Israel, el tafkid final, que es hacer que todo el mundo sea mejor. O sea que nuestro tafkid, al fin de cuentas, es tener influencia sobre los demás. Es llegar a ser la luz que influencia sobre todo el mundo y que todo el mundo camina de acuerdo a esta luz. Por lo tanto, dice Rav Dessler, en Nefesh Kol Yehudi, en el interior de cada Yehudi,
existe una sheifa, un deseo de tener influencia sobre otros, influencia positiva, en la neshama de cada yudí, porque esto es la misión de cada yudí, es la misión de Am Israel en general, tener una influencia de que todo el mundo se mejora. Entonces el yudí en su interior de su neshama existe el deseo de tener influencia positiva sobre otros, hacer que los demás se mejoren. Ahora hay una regla, Zelu Matze Asa Elohim, todo lo que hizo Dios en este mundo lo hizo en dos formas, en forma positiva y en forma negativa. Si en Am Israel existe este deseo de tener influencia positiva sobre otros, los goyim, por otro lado, por lo tanto, tienen un deseo interior, muy en su interior, tener una influencia contra Am Israel, para que Am Israel sea como ellos. Y de ahí es donde viene la respuesta a la primera pregunta que hicimos. ¿De dónde sale este odio hacia la religión judía? ¿Por qué existen Gzeirot Shmad? ¿Por qué les molesta tanto a los pueblos en ciertas épocas nuestra religión, que lo único que les importa es a que se acabe nuestra religión? No tienen otro problema los griegos, a que nada más que los Yehudim no hagan Brit Milá. ¿Qué les molesta a ellos? Los griegos que conquistan a todo el mundo, ¿a poco le faltan problemas de arreglar? Lo único que les queda es ver que los Yehudim no hicieran Brit Milá, o que no festejen los Jodesh, o que no hagan Shabbat. ¿Qué les molesta? ¿Por qué existe esta naturaleza? Porque existe en el Yehudí la naturaleza de ser la luz que influencia sobre los demás, a que los demás vengan hacia nosotros, hacia el camino que nosotros marcamos. Por lo tanto, existe lo mismo, o sea, en el otro sentido, contrario, desde los goyim hacia nosotros. Ahora, ¿en qué depende? Si nosotros vamos a lograr tener influencia positiva hacia los demás, o los demás influencia negativa hacia nosotros. ¿En qué depende? Depende qué tanto nos esforcemos nosotros para hacer las cosas nuestras como debe de ser, para que seamos la luz para los demás. En eso depende si nosotros vamos a ser la luz de ellos o ellos van a ser la oscuridad para nosotros. Ese es el mensaje que nosotros debemos darle al mundo. Tratar de ser mejor. Así es. Así es. Vamos a verlo ahorita en la Gemara, en Masejet Yoma, lo que la Gemara dice sobre esto. Entonces depende qué tanto somos fuertes y qué tanto nos esforzamos en nuestra misión, o que a lo mejor somos mitrashlim ba'avodah. ¿Cómo se dice mitrashlim ba'avodah? Débiles y flojos en nuestro trabajo. Porque zelu umatze, ein tzor nivnet ela mechorbaná shel Yerushalayim, dicen estos sabios. No se construye la ciudad de Tzor, o sea, el capital de allá, sino solamente sobre las ruinas de nuestra capital. Cuando nosotros nos debilitamos, se fortalecen ellos. Nos esforzamos, nos agarramos, hacemos las cosas con entusiasmo y con fuerza, se debilitan. O nosotros tenemos influencia positiva hacia los demás, o si no, viene lo contrario y la influencia viene hacia nosotros. Y lo podemos ver hasta la fecha. Tzor es una ciudad en Líbano, pero es el símbolo de la capital de los Goy. Así dice la Gemara. En Tzor nivnet ela mechurbaná shel Yerushalayim. Y hasta la fecha vemos, cuando no hay entusiasmo y esfuerzo de parte de nosotros en una comunidad como la nuestra para crecer, entonces viene una influencia de los Goyim hacia nosotros. Viene asimilación. Asimilación no necesariamente tiene que terminar en casarse uno, pero asimilarse significa también ser parte de la cultura de los demás. ¿Cómo? Sí. El Midrash Rabbah sobre Megilat Esther dice así, sobre el pasuk Bayamim Haem, en Megilat Esther, Bayamim Haem Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech, ahí sobre este pasuk, dice el Midrash, Ze echad min hamekomot שהיו מלאכי השרת מדדים פתקים לפני הקדוש ברוך הוא, שהיו אומרים לפניו. En este lugar es uno de los lugares en el cual los malachim estaban mandando mensajes a Dios con ptakim, con recados. שהיו אומרים לפניו, le decían a Dios, ריבונו של עולם, בית המקדש חרב ורשע זה יושב ועושה מרזחין. Dijeron, perdón, no Bayamim Haem Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech, al principio de la Megilá, Bayamim Haem que Shevet HaMelech Achashverosh al Kisei Malchuto Asa Mishte, que hizo el gran banquete el rey Achashverosh. Dicen los malachim al Sharet a Dios,
Beit HaMikdash está destruido y este malvado le permites hacer fiestas. ¿Qué está pasando aquí? Amar laem, tnu yamim keneged yamim. Como dice ahí que lo hizo por 180 días, me'ash shmonim yom. Son yamim keneged yamim, días por días, medida por medida. Zelu umat ze. ¿A qué se refiere? Dicen nuestros sabios en el Midrash, Am Israel fue mitrashel, fue flojo en cuanto a la Kedushá de Shabbat. No cumplió Shabbat como debe de ser. A cambio, Dios le dio a Hashverosh días, 180 días para hacer su fiesta, a cambio de los días que Am Israel no hizo fiesta de Shabbat como debe de ser. O sea, todo va zelu umat ze. O nos fortalecemos nosotros en hacer lo que debemos de hacer correctamente, entonces la Kedushá de Shabbat es la luz que abarca a todos y se jala al mundo hacia el bien, o si no, vienen los días paralelos a estos, ahora en forma negativa, en fiesta de libertinaje que hace Hashverosh, y trae una influencia sobre el mismo Am Israel, se jalan hacia la fiesta y eso trae todo el Jurban como iba a pasar. Y así dice el Bach, uno de los comentaristas del Tur, del libro de la Halajá. Tur es el libro anterior al Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch está basado en el libro Tur, en el libro Rambam, en el libro Rif, de ahí se sacan los halajot. Entonces, sobre el Tur hay un comentario del Bach, Beit Hadash, sobre el Hot Hanukkah, y dice, Behanukkah y Karak Zeiraita, el principal del decreto de Hanukkah fue al Sheitrashlu Ba'avodah, por haberse debilitado el trabajo, por no dedicar al trabajo del Am Israel como debe de ser. ועל כן הייתה גזירה לבטל מהם העבודה, מידה כנגד מידה. Si tú no trabajas como debe de ser, viene el trabajo de los demás. Tú no influencias a ellos, ellos vienen a influenciar sobre ti. O que tú dedicas a tu esfuerzo, a tu trabajo que tienes que hacer para que tú seas la luz que influencia a los demás. Si tú te debilitas, viene la oscuridad de Yaván y influencia sobre ti. La Gemara en Masejet Yomá dice acerca de esto. Aquí lo que la señora Raquel dijo, está aquí en la Gemara. ¿Ah? No. Así es. Vamos a ver lo que dice la Gemara. Sobre el pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokeja. Dice la Gemara así. Ve'ahavta et Hashem Elokeja sheyehe Shem Shamayim itaev al yadcha. ¿Cuál es la misión del Yehudi? Actuar de manera que cualquiera que te vea diga, si este es el comportamiento de uno que representa a Dios, hay un Dios como este, yo quiero también. Que sea Shem Shamayim, el nombre de Dios, mitaev, sea más amado por los demás a través de tus actos. Ma briot omrot, perdón. Sheyeh kore veshone, que uno se dedique al estudio. Umeshamesh talmidei chachamim, que se dedique a servir a los talmidei chachamim. Veyeh masao matano benachat y mabriot, que sus negocios se hicieran con honestidad con los demás. Entonces, ¿qué dice la gente sobre una persona así? Ashrei aviv shelimdot Torah, bienaventurado aquel que le enseñó Torah, porque mira, gracias a la Torah que había estudiado, mira qué manera hace sus negocios, de qué manera trata a los demás. O sea que cuando vean, por un lado, que es una persona de Torah, y por otro lado, una conducta como debe de ser, entonces van a decir, vale la pena estudiar Torah. Si esto es el resultado, yo quisiera también que mi hijo sea así. Pero ¿qué tal? Imagínense que si es al revés. Dice, si esto es el resultado de estudiar Torah, entonces, ¿para qué la necesito? Entonces, hoy van a decir, pobre de la gente que no estudia Torah porque perdió la oportunidad de ser una persona tan honesta como aquellos que sí estudian Torah. Miran, aquel que estudió Torah, qué tan bonitos son sus actos, cómo es su forma de ser tan bella. Alaba Katum Omer, Vayomer li avdi ata Israel asher becha etpar. Sobre él dice el pasuk en Ishayahu, este es mi siervo, dice Dios, que me
estoy honrando, orgulloso, y me estoy honrando, me estoy glorificando con sus actos. Pero dice la Gemara, ¿qué pasa con aquel que estudia Torah? Está alrededor de los Talmidei Jajamim, pero Masao, Matano y no Beemuna, pero sus negocios no lo hace con honestidad. Vein diburo benachat im abriot, no habla de forma correcta, honrada, sino con insultos, con groserías, con... ya saben, ¿no? A lo que se refiere la Gemara. Ma abriot omrot alav, ¿qué dice la gente? Hoy lo liploni shelamat Torah, pobre de esta persona que estudia Torah, mira qué clase de gente. Hoy lo la aviv shlim de Torah, hoy lo le rabo shlim de Torah, ploni shelamat Torah, reu kama mekulkalin maasa ve kama mechuarin derajá. Miran aquel que estudió Torah, qué tan feos feas son sus actos. ועליו הכתוב אומר, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. Sobre él dice el pasuk en Yehezkel, miran, la gente dice, mira, ellos son los que salieron de ahí, del pueblo que dice que estudian la Torah de Dios. Entonces, la verdadera Ahavat Hashem, Ve'ahavta et Hashem Elokeja, verdadero, ¿cuál es? Según esta Gemara, es amar a Dios de tal manera que permite que toda la tierra se llena con amor a Dios, que permite que todos los demás se van jalando con entusiasmo atrás de uno. O sea, amar a Dios de manera que representa, o sea, que su manifestación será a través de ver los demás que dicen. O sea, ¿cuál es el examen para saber si uno verdaderamente ama a Dios? Ver si los demás, a través de ver a Él, también quieren entrarle al juego, también quieren entrar a esto de amar a Dios y de ser como Él, o que dicen no, esto al contrario, lo rechazan y dice esto, si Él está aquí yo voy al otro lado. Ahí es donde está el examen. Según esto, se entiende lo que dice el Midrash, que cuando lastimó el Malach a Jacob, lastimó sus generaciones futuras, y dijimos es Dor Sheshmad y es Dor Shel Tomchei Torah, los que apoyan a la Torah. Preguntamos qué relación tiene. ¿Qué significa uno que apoya a la Torah? ¿Que da dinero para que se pueda estudiar Torah? ¿Qué apoya a los que estudian Torah? El que apoya para la Torah es porque es una persona que le importa que se difunde la Torah, sino porque apoya a la Torah. Es una persona que le importa que haya influencia de la Torah hacia los demás, que quiere que aquellos jajamim que saben Torah puedan difundirla a otros, por eso apoyan a la Torah, que haya más lugar para que más puedan aprender. O sea, el símbolo de querer que haya buena influencia hacia los demás es el símbolo de ser el que apoya, el que es tomej para que haya Torah. Entonces, lo que lastimó, la herida que le hizo el Malach a Jacob, Bekaf Yerejó, que dijimos que lastimó que en el futuro iban a haber generaciones de Shmad, o sea, de pueblos que van a querer y que van a lograr a oprimir y perseguir la religión de nosotros. ¿En qué depende para que ellos puedan hacer esto? Que los Tomchei Torah, que representan a aquellos que les importa a que se influye que haya influencia de la Torah hacia los demás, no están haciendo las cosas como debe de ser. Por eso la relación, porque el símbolo de nuestro esfuerzo para que haya influencia positiva es a través de los que apoyamos a que haya estudio de Torah. Y lo opuesto de eso es cuando hay Shmad, cuando ellos quieren influenciar sobre nosotros para que nosotros dejemos el camino de la Torah. Cuando lastima el Malach a Jacob, significa que va a lograr que en el futuro habrá generaciones que los mismos Tomchei Torah, los que apoyan a la Torah, no harán su trabajo como debe de ser. No tendrán el entusiasmo y la dedicación correcta. Y si no hay dedicación y esfuerzo de parte nuestra para que haya suficiente Torah, pero de manera correcta, para que esto deje una influencia positiva hacia los demás, el resultado de esto, ¿cuál es? La midah keneged midah, es que viene todo lo contrario, la oscuridad de los demás influye sobre nosotros. Jacob es la raíz de Am Israel, ahí es donde todo lo que pasa con él es lo que va a pasar con nosotros.
Mashiach, dice el Naví, ¿cuál es el propósito de Mashiach? Veishiv levavot al banim vevanim al avotam. La esencia de Mashiach es hacer que la influencia de la Torah llegue a abarcar a todos, que los padres acercan a los corazones de los hijos o los hijos los corazones de los padres. O sea, su esencia es la fuerza de jalar a otros con nosotros, decir Mila Hashem Elai, tener la influencia sobre todos los demás, empezando por dentro de Am Israel y terminando sobre todo el mundo. Esto es el propósito de Mashiach. Mashiach es descendiente de Yehudá. ¿De dónde Mashiach agarra esta fuerza de influenciar sobre todo el mundo? Lo recibe de Yehudá, que es su origen. La fuerza de Yehudá de tener influencia hacia los demás. Y por lo tanto el mérito de Yehudá, el mérito de poder influenciar sobre los demás es un mérito enorme. Esto es el mérito principal de él, porque es el mérito de la Geulá misma. Esto es el que va a traer la Geulá y es lo que va a permitir que Am Israel llegue a cumplir su misión de influenciar y hacer que todo el mundo vaya atrás de él. El camino para esto fue primero empezar con reconocer él mismo, con Mesirut Nefesh, con entrega, reconocer cosas con todo el entusiasmo, con toda la valentía y el esfuerzo. El resultado fue que no solamente él se reconoció, sino logró que Rubén lo imitara y que Rubén hiciera lo mismo. Y el mérito es de que él pudiera salir Mashiach, que va a hacer esta misma misión, pero ahora en nombre de todo Am Israel, para lograr lo que es la Geulá Shlema de Am Israel. Los Hashmonaim hicieron lo mismo. Esto es toda la esencia de los Hashmonaim. Los Hashmonaim eran muy poquitos, pero lograron vencer a los Yevanim. ¿A través de qué? A través de que lo que ellos estaban tan entusiasmados, con tanta dedicación y devoción a la fe en Dios, que lograron jalar atrás de ellos los demás, aquellos que estaban a lo mejor ya alejados. El mérito principal de los Hashmonaim es que lograron tener influencia hacia los demás y con esto rechazar y quitar la influencia de los Yevanim, la influencia negativa que vino de los Yevanim hacia Am Israel. Porque esto es la midá que neged midá. O nosotros nos esforzamos, hacemos las cosas con tanto entusiasmo de que podamos tener influencia a los demás, y si no, vienen los demás hacia nosotros. Entonces la obscuridad de Yaván se quitó, como dicen nuestros sabios, meata or doje arbe min hachoshesh, poca luz quita o espanta o huye mucha de la oscuridad. Eran pocos los Hashmonaim, pero luz muy intensa, aunque sea poquita, que era suficiente de tener influencia hacia los demás y quitar con eso la oscuridad de la influencia de los Yevanim hacia nosotros. Y por lo tanto, dice Rambam, la mitzvah de Hanukkah Chaviva ad meod es una mitzvah muy querida, mucho más querida que otros mitzvot que son tal vez importantes, mitzvot de Oraita, que son la esencia de Am Israel, pero solamente sobre Hanukkah está escrito mitzvah Chaviva ad meod, mitzvah querida, donde tenemos que hacerla con dedicación, con todo el entusiasmo, meadrin, mina meadrin. No encontramos tales instrucciones en ninguna otra mitzvah. ¿Por qué? Porque toda la esencia de Hanukkah es hacer las cosas con tanto cariño, con tanto itlavut, con tanta simja, de manera que jale a otros. ¿Cuál es la manera de jalar a otros? Si uno hace una mitzvah, aunque sea que la cumpla perfectamente bien, por una cara triste, como si fuera un yugo, como si fuera una obligación, no va a jalar a otros con él, no va a tener influencia sobre los demás. Pero si lo hace con entusiasmo, si lo hace con alegría, si lo hace con dedicación, con devoción, ahí es donde los demás lo van a ver y van a contagiar con su entusiasmo. Y todo el propósito de Hanukkah es difundir, expandir esta luz, influenciar sobre los demás, porque esto es la clave y el secreto para que no venga la oscuridad de Yaván a influenciar sobre nosotros. Es toda la esencia de esta fiesta. Y por eso prendemos la Hanukkah, según la halajá, originalmente en la puerta de la casa, para que la luz salga hacia afuera, para que influencie. O en la ventana, para que salga hacia afuera, para que podamos contagiar a otros con nuestra luz antes de que la oscuridad de los demás contamine a nosotros. Buen día.